José Ramón. Bien, buenas tardes a todos y procuraré ser breve y claro. Yo quiero dar las gracias por haberme invitado. Tengo que decir que me sentí halagado. Ahora pues estoy, digamos, ligeramente aterrorizado. Bien, pero haré lo que pueda, ¿no? Y que, bueno, voy a hacer aquí unas, quizás a lo mejor demasiadas dispersas reflexiones, y que después de haber asistido a las sesiones, pues tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Es como aquel diputado de las Cortes que después de mucho tiempo de disputa y de debate ya reconoció y dijo: mire ustedes, yo ya no sé si soy de los nuestros, porque ya tengo un absoluto descontrol, no sé lo que hay que votar, no sé lo que estamos defendiendo, ¿no? Bien. Yo tengo formación de historiador y entonces pues creo que la historia debe ser rigurosa en los hechos, extraordinariamente precisa en la terminología. Entonces, bueno, a veces nos puede el corazón más que la cabeza, y sobre todo en lo que se refiere a la historia judía, pues hay a veces mucha tendencia a magnificarla y a darle un tono épico de blanco y negro, de buenos y malos, de príncipe de la luz contra príncipe de las tinieblas, ¿no? O que pasemos de unos tópicos a otros, ¿no? Bien, eso está ahí y, bueno, pues se ha dicho algunas cosas que yo creo que, bueno, que debían ser matizadas. La primera cuestión de la que yo quería aquí hablar, bueno, y ya que él ha dicho lo del optimista abrumado por la realidad, yo también me considero un optimista. Creo que, bien, estamos en... no, superado no, yo optimista a secas. O como decía Gramsci, pues frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Y entonces te impone ser optimista. Bien, así le fue, pero bueno, ahí seguimos. Bueno, así le fue al pobre. Bien, bien, la primera cuestión que yo quería aquí reflexionar era sobre la teoría del antisemitismo eterno. Se habla siempre de antisemitismo, que es una corriente de odio que forma la cadena o la espina dorsal de la historia, ¿no? Desde los orígenes hasta nuestros días, un odio irracional que no depende de circunstancias, que no depende de que uno es más alto, más guapo, más pequeño, viste así, viste así. Hagamos lo que nos haga, hagamos, nos odia. Bien, esto es algo, por ejemplo, que ha defendido Benzion Netanyahu, pues aquí se citó en los orígenes de la Inquisición, y yo recuerdo, por ejemplo, que la introducción de esa obra empezaba en la colonia judía de Elefantina, una colonia de soldados judíos al servicio del rey persa, situados en el Alto Egipto, que es atacado por los egipcios. Es antisemita, ataque. Es decir, que hay que tener cuidado a la hora de identificar y de ver, pues, todas las manifestaciones de dolor, de lucha o de conflicto en el mundo judío. Se ha hablado aquí de las leyes de Justiniano, de las leyes de Constantino, de Tito destruyendo el templo. Era antisemita Tito, lo fue Nabucodonosor, que también lo destruyó. Bien, es decir, que yo ahí mantendría cierto cuidado, ¿no? Es decir, que lo mismo que pasa en Alejandría, con los conflictos entre griegos, judíos y egipcios, ¿no? Ojo con el antisemitismo eterno, que además tiene una función política clara, ¿no? Es decir, pensemos que Benzion Netanyahu fue secretario de Jabotinsky
y a su vez padre del actual primer ministro Bibi Netanyahu. Bueno, no es amigo mío, no lo voy a llamar Benjamín Netanyahu, ¿no? Bien, entonces, pues, cuidado, ¿no? El mundo exterior es un mundo exterior hostil, no hay más que un mar, una corriente de odio. Bien, entonces, tenerlo en cuenta. Ojo con el antisemitismo eterno, que puede tener... yo, para evitar confusiones, la formación a lo mejor tampoco es tan necesario, yo distinguiría las diferentes manifestaciones de la judeofobia en la historia. No todas son iguales, todas tienen su contexto, no todos siempre están representados los mismos agentes o los mismos protagonistas. No es lo mismo lo que podamos hablar de los conflictos entre judíos y griegos, o judíos y romanos, en la antigüedad clásica, en una sociedad politeísta, donde había más espacios para la libertad, ¿no?, que un segundo paso de un antijudaísmo cristiano y musulmán, en el que, por la propia definición de un monoteísmo, no deja espacio para la disidencia. Y entonces, ahí claramente hay un problema. El problema de vivir en una religión monoteísta, una sociedad en la que nada por el monoteísmo y en el que la ley religiosa es legítima. Y entonces ya están excluidos de la plaza pública y, bueno, pues todo eso que hemos visto, que anunciaba, por ejemplo, que comentaba Enrique Zimmermann con las leyes de Justiniano, ¿no? Y después hay otro antisemitismo, ya un antisemitismo, porque el término surge entonces en el siglo XIX, Wilhelm Marr, en torno a los años 70 del siglo XIX, que ya, como definió aquí Sami Nair, es racista, científico, y moderno y europeo. Es decir, que este continente ha dado muchas contribuciones a la civilización y también estos productos muy tóxicos. Entonces, este antisemitismo es nuestro producto tóxico exportable de primera calidad, ¿no? Antisemitismo moderno y europeo, ¿no?, que jerarquiza razas y que habla de pureza y que después lleva a la Shoah, ¿vale? Esas serían las tres manifestaciones históricas de la judeofobia. Después de Auschwitz, parecía que lo mismo que no se podía escribir poesía, pues no se podía ser ya antisemitismo. No habría antisemitismo. Fue un trauma tan grande, la misma cultura del Holocausto impedía, ¿no?, es decir, esa negación de la cultura europea que supone Auschwitz, esa negación, ese trauma, ese agujero negro del mal radical que está ahí, inesperado en una sociedad culta, educada, rica, pues debía servirnos para levantarnos sobre esas ruinas, ¿no? Y de hecho, pues la Constitución Europea ha hecho de la cultura del Holocausto uno de sus fundamentos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ha escrito Ser Europeo, pues Jorge Semprún, el último artículo que escribió en El País, esa la última visita a Buchenwald, ya moribundo, ¿no? Pues un poco recuerda todo eso y el problema grave que es esa memoria muerta o moribunda del Holocausto, porque eso es lo que se enfrenta los que conocieron, los que vivieron el Holocausto, están muertos o están próximos a morir. Él hablaba que quedarán únicamente como testigos los niños, los más jóvenes judíos que él vio pocos días antes de la liberación del campo, que venían de los campos de exterminio conforme avanzaba el ejército, ¿no? Pero eso ya pues, también. Pero aquí la perplejidad que tenemos ahora de esos brotes de antisemitismo, ¿no? Que se ha hablado aquí, del antisemitismo neonazi, del revisionismo y del negacionismo. Podemos discutir, aquí Florentino Portero dijo que era
mucho más controlable. Estos grupos, se ha hablado en la mesa anterior de las dificultades de seguir o lo que la red supone de ventajas y difusión, pero está ahí. Y otro fenómeno nuevo, que también ha sido aquí avanzado, es que hemos exportado ese antisemitismo al mundo árabe, ¿no? Es decir, temas del antisemitismo clásico europeo han ido y han sido incorporados al discurso antijudío, lo que se hablaba de las célebres series, El Caballero sin Caballo y estilo, la edición de los protocolos de los sabios de Sion, encuentra, o la celebración de los congresos revisionistas en el mundo árabe, ¿no? Yo recuerdo Edward Said, que decía no podemos luchar con estas armas tóxicas, no es manera de luchar, nuestra causa no puede hacerse de cualquier manera, ¿no? Pero está ahí y de hecho pues, vemos que se va incorporando al discurso tradicional, pero que no era parte del antijudaísmo musulmán o árabe musulmán tradicional histórico, ¿no? Nos quedan restos de un antijudaísmo religioso, ¿eh? Habría que ver qué importancia tiene, si es residual, lo que comentaba a veces, lo que comentó Shlomo Ben-Ami acerca de esa expresión desafortunada de Hernández Mancha, que yo he escuchado en la madre de un compañero de mi hijo, de pronto me he quedado, digo, eso me van a llamar perro judío, ¿no? Que hay algunas expresiones, judíada, que también recordaban que ayer precisamente en El País salía la noticia de la discusión de si debía ser retirada del diccionario de la Real Academia. Estamos en una sociedad cada vez más secularizada, en lo que el elemento religioso es menor, pero también a lo mejor no somos muy creyentes, pero practicantes. Nos gusta practicar los ritos más que nada, ¿no? Y entonces pues hay todavía un folclore asociado con los judíos que ahí puede tener una pervivencia en fiestas, en ciertas expresiones, canciones, dichos, están ahí, no lo sé. Lo que es cierto es que las iglesias, como comentaba mi compañero Jordi, han hecho un esfuerzo de acercamiento que ya, no será práctico inmediatamente, pero sí crea un ambiente que ya no es de crispación, ¿no? Pues yo qué sé, el reconocimiento que hace el Vaticano II del judaísmo, pues, las visitas del Papa a la Sinagoga de Roma, bien, todas esas cuestiones, yo creo que el elemento religioso va perdiendo fuerza y entonces queda ya un margen, un elemento fósil de carácter folclórico, que yo no sé de qué manera valorar, ¿no? Y después se ha hablado aquí de una judeofobia políticamente correcta. Esa es la nueva judeofobia, encontrar en Israel el antisionismo, el cauce políticamente correcto para expresar un odio antisemita. Es decir, aquello antisemita que te condena a los márgenes de la sociedad por neonazi, por bárbaro, pues tú lo puedes expresar en otros términos, reformulas el discurso y ya, bien, ahí está. Eso sería la situación actual en términos generales. En un elemento nuevo, que aquí se ha hablado, pero yo creo que no se ha hablado suficientemente, es que vivimos un tiempo de fundamentalismo. No es solamente fundamentalismo islámico, es fundamentalismo cristiano, es fundamentalismo judío, fundamentalismo hindú, de fanatismo en general, a veces con una reacción antimoderna. Dios parece ser que no estaba tan muerto como se le daba, ¿no? Dios se ha muerto, era una portada. Dios ya no estaba tan muerto, no está muerto, todavía vive, está ahí. Y después como una reacción a una occidentalización, procesos traumáticos coloniales, ahí está, ¿no? Son terriblemente antimodernos, pero muy modernos. Es decir, el fundamentalismo es muy moderno en sus métodos.
fundamentalismo, por eso un poco no es integrismo. Claudio Magris distingue integrismo de fundamentalismo. Integrismo sería el tradicional que se mueve en círculos pequeños dentro del círculo del maestro y los discípulos. En cambio, el fundamentalismo utiliza los medios modernos, es un movimiento de masa, se organiza políticamente y es extraordinariamente activo y encuentra los resquicios por donde atacar, y entonces te encuentras pues, ciertas organizaciones que es muy difícil de controlar, ¿no? Es decir, el fundamentalismo es el integrismo moderno, luchar contra la modernidad con las armas del enemigo, ¿no? Entonces eso es un cóctel realmente explosivo que introduce además otro elemento, que es el elemento del miedo. Y el miedo nos puede causar mucho daño. El miedo nos puede causar muchos daños en muchos aspectos. No actuar como debiéramos, autocensurarnos. Porque aquí se ha hablado de las caricaturas de Mahoma, pero la reacción a las caricaturas de Mahoma fue desproporcionada, bajo mi punto de vista. Y ese miedo a que no reaccionen de esa manera, unos u otros, cristianos, judíos o musulmanes, nos va a crear una situación de autocensura que me parece peligrosa, ¿vale? Es decir, el miedo nos envilece porque tenemos que renunciar de manera traumática a principios que consideramos básicos de nuestra sociedad, o de la cultura o de lo que entendemos. Bien, ahí está, ¿no? El conflicto en los fundamentalismos, que no se ha hablado tampoco suficientemente de islamismo, islamofobia, porque, bien, yo creo que no es tanto el problema de antisemitismo en Europa actual, sino de islamofobia, ¿no? Los árabes musulmanes de la Europa del siglo XXI son los judíos del XIX y el XX. El mensaje contra los árabes musulmanes es el mismo que se daba contra los judíos. Minoría inasimilable, minoría peligrosa, minoría que no contamina, pero sí socava y cuyo último objetivo es destrozar el orden existente. Es decir, que hay una concurrencia, y es retomar, es decir, ya no es el judío, el semita inasimilable, sino es el musulmán que ahora sí es un enemigo interno, y no, como decía Saminair al principio, era un vecino con el que guerreábamos, ¿no? Ese fenómeno, la existencia de un Islam en Europa, es un fenómeno nuevo, y hay que darle una respuesta de si puede existir un Islam europeo, cómo llegar a todo eso es muy complejo, qué respuesta se le da, ¿no? Y después otro elemento que es interesante, por lo menos, es, aparte del conflicto, no solamente el conflicto europeo, sino un conflicto global entre civilización y barbarie. Salía, creo que una de las ilustraciones que ponía Esteban, sabía que empezaba por ahí. Era pues una versión de los 300, esa película, ese cómic terrible, ¿no? De los espartanos luchando contra ese rey de Persia, con aspecto de sodomita, y todo su... esa Esparta anabolizada, como decía una crítica, inflada de anabolizantes y retocadas por el Photoshop, ¿no? Pues entonces Esparta anabolizada contra la Persia sodomita. Bien, esa imagen de esa lucha de civilizaciones, de ese choque de civilizaciones, después encuentra en Israel-Palestina un laboratorio. Se está vendiendo que lo que se está sucediendo en Israel-Palestina no es un conflicto local, sino una prueba, un laboratorio de lo que puede ser. Oiga ustedes, nosotros estamos haciendo el trabajo que ustedes tendrán que hacer más tarde. Es decir, ese proceso de radicalización, ultranacionalismo que afecta a Israel, pues está pasando y está nutriendo la islamofobia, ¿no?
¿no? Y ahí pues ya, pues yo no es que llame fundamentalista, pero ese acercamiento a antiguos enemigos, porque aquí se habló de por qué el antisionismo es fundamentalmente de izquierda, por qué ese acercamiento de la derecha. Pero es que es que se producen maridajes de conveniencia, ¿no? Una derecha tradicionalmente antijudía, de pronto encuentran los judíos contra el Islam. Hay ahí, o como se hablaba aquí, los evangélicos de Estados Unidos que son antisemitas, pues son filosionistas, o el islamismo radical se junta con los neonazis, es decir, que hay una serie, que no es lo mismo, ¿no? Pero sí esa versión de que hay que apoyar a Israel, de ciertos sectores de la derecha, porque Israel está luchando por los valores de Occidente. Y si cae Israel es la pérdida, lo siguiente somos nosotros, ahí queda, es un fenómeno mucho más complejo, ¿no? ¿Es España antisemita? Las encuestas dicen que sí, estamos los segundos en el ranking después de Hungría. Aquí se ha dicho de todo. Se ha dicho sí, sí, pero, no, no, pero. ¿no? Incluso Florentino dice, es que nos han pillado porque hemos contestado mal. Deberíamos haber mentido como han mentido el resto. Entonces ya me he quedado helado. Esencialmente bustero el resto, y nosotros ingenuos. Es decir, podemos contestar. No lo sé. Yo no lo sé, yo no lo experimento. Claro, cada uno pues tenemos nuestra... yo no sé si hay una obsesión, ¿no? Yo recuerdo un artículo de Rafael Schutz, el anterior embajador de Israel, que escribió, se despidió dando un portazo. Escribió un artículo en El País que nos ponía vestido de limpio, una cosa que se titulaba, reconciliación y paciencia, algo así, ¿no? Pero en Haaretz publicó el mismo artículo en el Diario de Israel y se titulaba Lama a Sefardim Shonim Otanu, ¿por qué los españoles nos odian? Ese título ya tiene su peso, ¿no? Y era una mezcla de elementos diversos, ¿no? Es decir, que lo mismo que decía que los emigrantes vienen con su estereotipo y aplican el estereotipo, Mark Schutz, el señor Schutz vino con lo suyo. Y yo creo que volvió a Israel aliviado, porque éramos tal como se esperaba que fuéramos, unos absolutos antisemitas, ¿vale? Yo no digo que no seamos, yo creo que deberíamos exigir un diagnóstico más preciso. Mire usted, hemos contestado a la pregunta de los escolares. Queremos una segunda opinión. Reformúlenlo la pregunta, como el clásico tipo del jesuita, ¿no? El jesuita que le pregunta a su maestro, mientras rezo, ¿puedo fumar? Dice, no, porque cuando rezas no puedes cambiar y menos fumar. Y al tiempo dice, voy a cambiarla. Mientras fumo, ¿puedo rezar? Y entonces el maestro le dijo que sí. ¿Cómo se hacen las preguntas? ¿Cómo se pregunta? Si hay una manera de hacer la pregunta de otra manera para digamos, delimitar más la cuestión, si es un antijudaísmo residual, qué hay de odio pues, de tipo antisemita clásico, no lo sé. Es decir, que yo creo que a veces, merecemos todas las sociedades, porque todos nos movemos con estereotipos. Se ha hablado de los estereotipos que tenemos de los judíos, los que tienen de los musulmanes los que tienen de los cristianos. Es decir, que estamos en un odio a tres bandas que hay que... Y entonces esas encuestas habría que ser más cuidadosos a la hora de hacer la pregunta. No es como las preguntas, yo que sé, de los informativos de Onda Cero que te están pidiendo ya que digas que sí. ¿Cree usted que...? Dice, es que tienes que contestar que sí. Digo, pero qué poca vergüenza tienen que hacer una cosa más abierta. Y ojo con las preguntas. Bien, y termino ya rápidamente por no cansarle. Dos cuestiones. Me preocupa el abuso del uso del término antisemita.
ante cualquier disidencia, ante cualquier cuestión, ¡pum!, antisemita. Tú lo que eres es un antisemita. Se estigmatiza al que mantiene opiniones diferentes. El caso de Saramago me parece característico. Se equivocó. Dijo, hubo también el problema de que no se retractó, pero habría que ver un poco, hay que digamos, tener cuidado en eso, ¿no?, en ese arma, porque además fomenta pues un ensimismamiento. Lo decía Ridao, Israel como la utopía ensimismada, porque no acepta ninguna crítica, porque considera que las críticas están viciadas por puro antisemitismo. Entonces entramos en un bucle melancólico que de ahí es muy difícil de salir, ¿no? Bien, eso es uno. ¿Y qué hacer? Pues un optimista como yo, a secas, un optimista aterrorizado, no por la perspectiva, sino por estar aquí. Bien, lo que han dicho los otros intervinientes: educación, vigilancia, no hay que perder, hay que estar alerta, hay que actuar rápido cuando se detecta claramente un movimiento de ese tipo cancerígeno, ¿no?, como se ha dicho, ¿no?, una célula cancerígena, cuanto antes se estirpe mejor, antes que haga metástasis, ¿no? Difusión en el ámbito que sea y conmemoración, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que el gobierno Zapatero tuvo un acierto en instaurar el Día del Holocausto como conmemoración oficial, y bueno, pues, y la casa no, porque no tienen el copyright, es Centro Sefardí de Israel, pues tiene una función a dar a conocer. Este año se celebró aquí en Jaén el Día del Holocausto, porque hay una delegación en Andalucía. Bien, se están haciendo estos pequeños pasos, que yo creo que, bueno, son poca cosa, pero yo trabajo con la idea de que el tiempo, hay que poner el tiempo en nuestro favor. Hay que poner el tiempo a favor de una coexistencia o convivencia pacífica, aunque haya conflictos y roces y choques del tipo que sea, ¿no? Poner el tiempo a nuestro favor. Y bien, ya no les canso más porque son las 2 menos cuarto y está esto muy largo. Muchas gracias.